Buenas tardes, mi nombre es Yupeli Becerra, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cuarto año de Derecho. Ahora bien, cumpliendo con la actividad asignada de la materia Derecho Laboral Colectivo, impartida por la profesora Gabrielis Rodríguez, yo les voy a hablar sobre el derecho colectivo de trabajo. En cuanto al concepto, el derecho colectivo de trabajo no es más que las regulaciones que se dan entre las personas o grupos profesionales. ¿Con qué? Con la finalidad de ¿qué? De dictar las normas que se han de desarrollar. Ahora bien, es importante saber qué significan los sindicatos o grupos de trabajadores. Los sindicatos son coaliciones permanentes cuyo fin es la defensa de intereses actuales y futuros de los trabajadores. En cuanto a los grupos de trabajadores, son alianzas temporales para defender intereses actuales en sí. El derecho colectivo de trabajo es aquel que regula las relaciones entre los patronos y trabajadores, no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes a todos ellos. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 87, del 87 al 89, establece todo lo referente al trabajo individual y grupal. Y desde el artículo, o en su artículo, donde dice, su artículo 95, hace referencia a los sindicatos. Por ejemplo, un colectivo de trabajo sería, como por ejemplo las cooperativas. Las cooperativas de trabajo es un ejemplo típico de autogestión, ya que estas son empresas centradas en las personas que pertenecen a sus miembros como tal, quienes la controlan y dirigen para dar respuestas a las necesidades y ambiciones de carácter tanto económico, social y cultural común. En cuanto a el ámbito de aplicación, su ámbito de aplicación en nuestra Constitución, específicamente en su artículo 87, constituye el derecho rector de todo trabajador, de las relaciones laborables y todas las cuestiones que se derivan de ellas, donde establece en este artículo que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar, no solamente el derecho, sino que también tiene el deber de hacer el trabajo, de trabajar. De la misma manera, en el artículo 89 establece el trabajo es un derecho, es un hecho social y gozará de la protección del Estado, al igual que establece unos principios del derecho laboral. Ahora bien, también está establecida, porque nos rige, es la ley que nos rige, la establecida la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, que es la LOT, específicamente su artículo 3, donde dice que esta ley regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional, de los trabajadores, por supuesto, con los patronos, derivadas del trabajo como un hecho social. En cuanto a los rangos históricos, el sindicalismo es un elemento fundamental en el derecho colectivo de trabajo. Nace a finales del siglo XIX en Francia y en Italia. Se va desarrollando por los países industrializados como movimiento del cooperativismo, para después girar hacia las organizaciones económicas y sociales con fines de mejorar a la clase trabajadora. En Venezuela, el derecho colectivo de trabajo se va desarrollando a medida que las organizaciones de trabajo van tomando, por supuesto, fuerza, y el sindicalismo venezolano y las leyes relacionadas en este derecho en sí se van desarrollando o se desarrollan desde el año 1936. En cuanto a la cronología del desarrollo, en el siglo XII y XIII aparecen los llamados régimen corporativo y fraternidades profesionales. Ya en el siglo
16 surgen las asociaciones de compañeros, y así, por supuesto, van surgiendo cambios a partir entre los años 1827 a 1952, donde en este año surge en Inglaterra las asociaciones de trabajadores latinoamericanos sindicalistas que ya conocemos. Seguidamente, ya en los años 1950 al 1960, ya no se hablaba de la lucha trabajadora, sino de luchas sindicales, equivalentes a luchas de los trabajadores, prestando mayor atención a las condiciones ya socioeconómicas, como presencia socialista y en aquella época también social cristiana. En cuanto a las luchas trabajadoras, ahora no se le llama lucha trabajadora, sino que ahora son llamadas clase trabajadora, que es la que normalmente escuchamos. Expresión esta que se explica, por supuesto, ya una distorsión conceptual, puesto a que se generaliza como tal las condiciones del trabajo hacia todas aquellas personas que pueden ser fuente de producción, pero no asalariados. Aún así, ahora los dirigentes obreros conservan el viejo lenguaje, como ya le digo, de la defensa en cuanto a los intereses de la clase obrera. Todavía actualmente se mantiene ese dicho. La lucha trabajadora en sí son las que con el empuje de los obreros han actuado ¿para qué? Para reivindicaciones laborales, económicas, puede ser también sociales y hasta políticas. Pero esto que por supuesto va fluyendo a través del tiempo. Son las luchas entre el capital y el trabajo provocado por el nivel de trabajadores que le permitían, por supuesto, o que se le permite según su propósito que se esté desarrollando. En Venezuela se sigue el rango de luchas obreras desde 1571, cuando aparecen los primeros plateros y fundadores de oro en Caracas, pero con la aparición del petróleo y luego de la muerte del anterior presidente Juan Vicente Gómez, que permite el desarrollo de la actividad sindical y de ello, por supuesto, las luchas obreras. Fue un acontecimiento de extraordinaria significación política y en su apoyo de movilización los sectores políticos, ya que habían promovido la huelga en junio, muy famosa en aquella época, así como los sectores sindicales recientemente creados en el resto del país. En cuanto al 1 de mayo, ¿qué es el 1 de mayo? En el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Por supuesto, se celebra en casi todo el mundo para conmemorar ¿qué? La reivindicación de los derechos laborales del hombre y las mujeres por igual. En Venezuela se celebra por primera vez el 1 de mayo acá en el año 1936. Ahora bien, el 1 de mayo de 1886, un grupo de sindicalistas de los Estados Unidos iniciaron una huelga que paralizó la industria estadounidense durante 3 días. Esto exigía, por supuesto, que la jornada laboral durara 8 horas en vez de 12 o 16 horas que eran las de entonces, que eran las horas laborales que se trabajaban entonces, donde hubo fuertes enfrentamientos entre huelguistas y las fuerzas policiales, dejando un saldo de varios muertos y cientos de heridos. Y a raíz de esto, de estos trabajadores, se celebra el 1 de mayo. Sujetos en Venezuela, sujetos del derecho colectivo en Venezuela. Los sujetos se encuentran establecidos en nuestra Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, en los siguientes artículos. En el artículo 35 de dicha ley, en la cual establece que se entiende por trabajador. Se entiende por trabajador o trabajadora dependiente toda persona natural que preste servicio
personales en un proceso social de trabajo, dependencia de otra persona natural o jurídica, la prestación de su servicio debe ser remunerada. En cuanto a la definición de trabajador independiente, por supuesto, bueno, ya la encontramos en no dependiente en el artículo 36, en la cual dice, leo textualmente también, trabajador o trabajadora no dependiente o por cuenta propia, es aquel o aquella que en el ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social de trabajo no depende de patrono alguno o patrona alguna. Los trabajadores y trabajadoras no dependientes o por cuenta propia están dirigidos por la seguridad social. En cuanto a el concepto, bueno, trabajador de dirección, lo encontramos en nuestro artículo 37, el trabajador de inspección o de vigilancia lo encontramos en nuestro artículo 38. En cuanto al concepto que se entiende por patrono o patrona, lo encontramos en el artículo 40, en la cual expresa, se entiende por patrono o patrona, toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral en el proceso social de trabajo. Seguidamente, la representación o representante del patrono o la patrona lo encontramos en nuestro artículo 41. En cuanto a los principios fundamentales, los principios fundamentales del derecho colectivo del trabajo, estos principios rigen todas las materias jurídicas y sistemas legales, siendo que estas aplicables frente al vacío del principio constitucional o legal en relación al caso contrario, bueno, a resolverse en dado caso. En sí son verdades jurídicas de validez universal, elaboradas por la filosofía del derecho como base fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, y por supuesto también en sí son fuentes del derecho laboral como tal. Pues voy a nombrar algunos de los principios colectivos, en los cuales son, primero, la idea del trabajo como un derecho, por supuesto, y un deber social. Este principio tiene como objetivo lograr las condiciones justas y humanas para toda la población en general. Otra, la idea de la libertad y el derecho del trabajo. De acuerdo a este principio, todo hombre, por supuesto, está expresado, es libre de seleccionar el trabajo que le plazca y acuerdos a sus actitudes, por supuesto, gustos e inspiraciones. Así como tal tenemos también tenemos la idea de la dignidad humana, que también es muy importante, la dignidad humana como tal de nosotros los seres humanos, la vida de una existencia decorosa como tal. También tenemos el principio de igualdad, el principio de intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios sociales. También, por supuesto, muy importante, el principio a favor del trabajador y, por supuesto, el principio de la no discriminación, así como también tenemos el de gratuidad, tenemos el principio de renunciabilidad, que también es muy importante, ya que esto lo hemos establecido en el artículo 89 de nuestra Constitución, entre otros. En cuanto a el derecho colectivo, en cuanto a sus niveles, el derecho colectivo laboral se divide en dos niveles. Uno, el derecho de régimen de empresa, que regula las relaciones entre el patrono y el personal a nivel del establecimiento o también de la empresa en particular. Lo segundo nivel, y el derecho colectivo contractual, que regula las relaciones entre que son colectivas, ya que vienen los sindicatos, las asociaciones patronales, y por supuesto puede ser también y un patrono particular. En cuanto a los fenómenos de la socialización, tenemos el control social, las formas de control social y el cambio social entre el fenómeno que les voy a nombrar. El fenómeno de la socialización
socialización. En cuanto al control social, se refiere a los mecanismos sociales que regula el individuo y agrupan comportamiento, produciendo a la conformidad y a cumplir con las reglas establecidas en la sociedad. El control social nace para lograr la igualdad del individuo en la sociedad como tal. Es principalmente con ideas y por supuesto con valores, y es decir, con actitudes como el uso de la vigilancia del correcto funcionamiento de ese ente social. Y se entiende, por supuesto, una moral libre, opcional y personalizada como tal de cada individuo. En cuanto a las formas de control social, existen dos formas, que está la informal y la formal. En cuanto a la informal, son las costumbres, las tradiciones, puede ser también las normas y otros valores sociales, pero que son heredados de nuestros individuos o por los individuos a raíz del tiempo. En cuanto al control social formal, esta se expresa con ley, por ejemplo, como los estatutos, las reglas y regulaciones, por supuesto, contra el comportamiento irregular de cada individuo y, por supuesto, para comportarse bien dentro de la sociedad hay que cumplir cada una de estas leyes. En cuanto al cambio social, la expresión cambio social se refiere al estudio de los factores que produce el cambio, por supuesto, como su palabra lo dice, en la sociedad. Y es un fenómeno colectivo que afecta a las condiciones o modos de vida de un importante conjunto de individuos como tal dentro de la sociedad. En cuanto al derecho como fenómeno social, el derecho como fenómeno social tiene como objeto regular las actividades del hombre en la sociedad. El derecho como fenómeno social se encuentra en constante evolución, por supuesto, en relación con la evolución de la sociedad. A medida que evoluciona la sociedad, por supuesto, evolucionamos nosotros como seres humanos, como personas. La creación de un nuevo derecho, por lo general, por supuesto, es el resultado de una experimentación social previa que se haya hecho. Así como, por ejemplo, puedo nombrar el derecho a la propiedad, que es una de las instituciones fundamentales en nuestro sistema de derecho. Ahora bien, para finalizar, les hablaré un poco sobre la ley Le Chapelier, en cual su principal aportación de esta ley en la historia fue la de ser un autor de que la ley lleva su nombre, porque en la que lo creó esta ley también se llama así. Y fue promulgada el 14 de junio de 1791, por la que se establecía la libertad de empresa en Francia, promoviendo la libertad de trabajo, el oficio y por supuesto también el arte, refiriéndose también en esta ley que el Estado es la única asociación válida, así como también aquí se prohíbe las asociaciones y corporaciones por ser incompatible con la idea que él tenía, que era de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la Revolución Francesa en aquella época, con las disposiciones, por supuesto, arraigadas a ella, que quedaba preparado el terreno que facilitaría la explotación de los trabajadores y del crecimiento de los industrialistas como tal. Muchas gracias por su atención.